En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, seguimos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Si usted está aquí por primera vez, estamos estudiando la primera carta de Juan, verso por verso. Estamos ya en el capítulo 5, de la carta. Y la semana pasada, si usted estuvo aquí, pues se dio cuenta que tuvimos un pasaje un poquito complicado, un pasaje difícil, en el cual Dios testifica acerca de la divinidad del Señor Jesucristo a través de su bautismo y de su muerte. Vimos que tanto el bautismo como la muerte del Señor Jesucristo presentan grandes señales que validan la naturaleza divina del Señor Jesús. Recordemos, por ejemplo, que durante su bautismo, dice la Biblia que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el Padre audiblemente afirmó que Jesús es su Hijo en quien Él se complace. Eso fue el bautismo. Ahora, durante la muerte, antes de la muerte del Señor, la Biblia dice que se oscurecieron los cielos. Y cuando el Señor murió, se rasgó el velo del templo de arriba abajo. La tierra tembló, se partieron las rocas, los sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron. O sea que claramente tanto el bautismo como la muerte del Señor muestran algo diferente que nadie más ha mostrado. Dios testifica de la divinidad del Señor Jesucristo a través de esos dos eventos. También dijimos que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en el testimonio que Dios da acerca de la divinidad de Jesús, no solamente durante su bautismo, pero durante toda su vida. Dijimos, por ejemplo, que el nacimiento del Señor Jesucristo, María concibió por obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, dijimos también que los milagros del Señor Jesucristo fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto que estamos hablando forma parte de un testimonio muy especial, que es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Lo que Dios dice acerca de su Hijo es un testimonio que está avalado por una vida única, porque el Señor Jesucristo vivió una vida única en muchos aspectos, en santidad, en obediencia, en poder, en compasión, en sabiduría y otras características de su persona. ¿Cuál es el punto, hermanos? El Señor Jesucristo no tiene igual. No tiene igual. No ha habido ningún otro hombre en la historia que sea Dios, nadie. Y Él lo demostró con hechos. El Señor Jesús demostró a través de su vida que Él es Dios hecho hombre. Ningún otro hombre ha pagado el precio del pecado de los demás seres humanos, de los demás hombres, bebiendo a plenitud la copa de la ira de Dios. Ningún otro hombre ha vencido la muerte, resucitando para no morir jamás. Usted dirá, sí, pero hay gente que resucitó. De acuerdo, pero todos volvieron a morir. Ningún otro va a regresar en gloria a juzgar a la humanidad. Todo esto le compete al Señor Jesucristo y todo esto es parte del testimonio de Dios acerca del Hijo. ¿Qué decir del hecho de que el Hijo es el eterno creador de todas las cosas? Eso lo afirma Dios a través del apóstol Juan, en Juan 1, a través de Pablo, en Colosenses. Dios testifica también del Hijo a través del Antiguo Testamento, desde el inicio de la Biblia, desde Génesis. Las Escrituras apuntan a Jesucristo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús resucitó en momento que todo el mundo conoce, en el camino a Emaús? El Señor se le aparece a dos discípulos que no eran parte de los 12, pero dos seguidores de él. Y fíjese lo que dice Lucas. Lucas escribe que comenzando por Moisés, significa esto el inicio, Moisés escribió Génesis y el Pentateuco, los primeros 5 libros. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Sí?
El punto es que Dios lleva mucho tiempo testificando acerca de su Hijo. Esto no es algo nuevo. Dios lleva mucho tiempo testificando acerca de Jesús. Jesús no es una figura escondida de la que nunca se ha hablado. Dios ha sido realmente proactivo, si lo pensamos. Ha sido proactivo a través de la historia en dejarle saber a la humanidad acerca del Señor Jesucristo. Así, en el Antiguo Testamento, Jesús no está identificado por nombre. No significa que el Antiguo Testamento no apunte a él. Ahora, en el pasaje de esta mañana, Juan continúa hablando del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El mensaje de esta mañana tiene 4 puntos. 4 puntos. Estos son, número 1, la razón por la cual hemos de creer dicho testimonio. 2, la gran ofensa al rechazar el testimonio. 3, el resultado que dicho testimonio tiene para el que cree. Y 4, las consecuencias de rechazar el testimonio de Dios respecto de su Hijo Jesús. Nuestro texto de hoy lo encontramos en la carta de Primera de Juan, el capítulo 5, los versos 9 al 12. Por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Hermanos, leemos Primera de Juan 5, versos 9 al 12. Dice el Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra del Señor, por favor, tomen asiento. Entonces, mirando en el contexto de lo que viene anterior, en el pasaje justamente anterior que vimos la semana pasada, ya dijimos, Dios da testimonio de la divinidad de Cristo a través, dice el texto de la semana pasada, a través del Espíritu Santo, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Dijimos que el agua es una alusión al bautismo del Señor Jesús y a las señales que acompañaron a ese bautismo, que ya las mencionamos, y la sangre una alusión a su muerte y a las señales que acompañaron a la muerte del Señor. Eso fue lo que consideramos el domingo pasado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos creer el testimonio de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos creer el testimonio de Dios? Juan nos dice, este es el testimonio que Dios ha dado. Ok, ¿por qué debo creerlo? La respuesta a esa pregunta está en el primer verso de nuestro pasaje, el verso 9, que da origen al punto número 1, la razón para creer el testimonio. Dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Por lo general nosotros creemos lo que nos dice, por lo general. Por ejemplo, especialmente si la persona que le dice a usted algo es una persona de su confianza, usted lo cree. Si a mí mi esposa me dice algo, yo le creo. Si a mí mis hijas me dicen algo, yo les creo. Mis padres me dicen algo, yo les creo. Habiendo dicho eso, hay una realidad. Y es que toda persona tiene la capacidad para mentir. Tenemos la capacidad para mentir. No hay una persona aquí a quien le sea completamente imposible mentir. No debemos mentir, pero no significa que no podamos mentir. Y de hecho muchas veces, sin siquiera proponérnoslo, no sé si a usted le ha pasado, a veces exageramos las cosas. Eso es faltar a la verdad. De repente no piensa uno que está diciendo una mentira cuando uno está exagerando algo y resulta que está faltando a la verdad. Hay muchas maneras de faltar a la verdad. Y repito, como creyentes estamos llamados a desechar la mentira. Pero también repito que esto no significa que nos sea completamente imposible pecar. Pecar mintiendo. Ahora, consciente de que el ser humano es capaz de mentir, mire lo que escribe el salmista en el Salmo 119, el verso 29. Dice, quita de mí el camino de la mentira. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Señor, ayúdame a hablar con la verdad. Quita de mí el camino de la mentira.
¿Y cuál es la realidad? Ustedes y yo constantemente damos crédito a lo que las personas nos dicen, a pesar de que todas ellas, incluyendo nosotros, tenemos la capacidad para mentir. Juan nos dice en esta mañana, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O en otras palabras, si le creemos a la gente, con mayor razón debemos creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos creerle a Dios? Pues porque es Dios quien lo dice. Y alguien preguntará, si está de repente usted muy preguntón en esta mañana, quizás usted preguntará, Dios lo dice, ¿y qué? Bueno, a diferencia de nosotros, Dios no puede mentir. A Él sí le es imposible mentir. De pronto usted pensaba que Dios puede hacer cualquier cosa y hoy le digo en esta mañana, no, Dios no puede hacer cualquier cosa. Dios no puede pecar. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir. Dios es verdad. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El apóstol Pablo inicia su carta a Tito haciendo alusión a la esperanza de la vida eterna. Y la firmeza de dicha esperanza, según el apóstol Pablo, está basada, dice él, en el Dios que no miente. El Dios que prometió la vida eterna desde los tiempos eternos. Dios no miente. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es digna de crédito. El testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres porque Dios jamás miente. Por eso, Él no puede decir absolutamente nada que no sea verdad. Juan termina este verso afirmando que el testimonio de Dios es que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Es un poco confuso. Dice Juan, el testimonio de Dios es que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea que, ¿qué está haciendo Juan ahí? Está enfatizando la realidad de que Dios realmente ha testificado acerca de su Hijo Jesús. Es como si Dios nos dijera, testifico que he testificado. ¿Sí? Suena un poco redundante. Testifico que he testificado acerca de mi Hijo. O mejor aún, doy fe que yo he hablado acerca de mi Hijo. En el contexto de este pasaje, como vimos la semana pasada, lo hizo a través de las señales que vimos en el bautismo, en la muerte del Señor, pero también dijimos que Dios empezó a testificar de su Hijo desde el Génesis hasta el final, Apocalipsis, hasta el último libro de la Biblia. De inicio, de principio a fin, Dios testifica acerca de su Hijo. O sea que es como si el Señor nos dijera a nosotros, se los he dicho, les he hablado acerca de mi Hijo. De principio a fin, mi palabra testifica de Él. No es algo superficial o que está por un ladito, no. Llevo siglos, muchos siglos, miles de años, testificando acerca de mi Hijo. O sea que Juan deja abundantemente claro que Dios ha testificado acerca del Hijo. Ahora, lo que sigue es impresionante, realmente para mí preparando este mensaje lo fue. Y es la gran ofensa que implica el rechazo del testimonio de Dios por parte del hombre, que es lo que Juan presenta en el siguiente verso, que da origen al punto número 2, la gran ofensa al rechazar el testimonio. O sea que concluimos que Dios ha testificado, lo ha hecho muchas veces, claramente. Ok, verso 10 de nuestro pasaje, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El apóstol menciona aquí una convicción interna que todo creyente genuino tiene con respecto al Señor Jesucristo. Todo verdadero creyente tiene una convicción interna que Dios pone en el corazón. Por eso él dice que todo creyente tiene el testimonio de Dios en sí mismo. En sí mismo significa adentro, adentro. La pregunta entonces es esta: ¿quién nos convence de estas cosas? ¿Quién nos convence de que realmente Jesús es Dios? Y la respuesta es simple: Dios nos convence, nadie más nos puede convencer.
Yo no puedo convencer a nadie de estas cosas en mis propias fuerzas. Es la palabra de Dios la que convence y la que trae una certeza inquebrantable al corazón del creyente. No sé si usted ha escuchado casos de personas, hay por ahí incluso alguien conocido, que afirma haber creído en Cristo a través de una investigación que hizo. ¿Sí? Desarrolló una investigación y su conclusión fue: no, Cristo definitivamente es Dios. Bueno, yo no estoy muy convencido de eso. Yo no estoy muy convencido de que un ser humano por sus propios medios pueda darse a sí mismo fe. No es bíblico. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie puede creer si no tiene vida. El punto, hermanos, es que Dios es quien pone en nuestros corazones la certeza acerca de la verdad con respecto al Señor Jesucristo. De hecho, el propio Jesús lo dijo en Juan 15:26. Mire lo que él dice con respecto al Espíritu Santo. Dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es el Espíritu el que da testimonio dentro de nosotros de que todo esto que tenemos aquí es cierto. El Espíritu testifica a nuestros corazones con respecto a la verdad de la persona de Cristo, de que Él es el Mesías prometido, de que realmente es Dios, que es el Salvador de nuestra alma. Así, de la misma forma como el Espíritu testifica en Romanos 8:16, mire lo que dice Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no es que un día nosotros amanecimos pensando: ay, soy hijo de Dios. No, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu cuando creemos en Cristo que nosotros somos hijos de Dios. Él testifica eso. O sea que el creyente tiene el testimonio de Dios dentro de sí. Eso es lo que Juan quiere decir. Y por esa razón, escuche, el creyente verdadero, y esto lo he dicho otras veces, jamás dejará de creer. Nunca dejará de creer. La convicción del cristiano con respecto a la persona de Cristo es dada por el Espíritu Santo, no por nadie más. Ahora, habiendo dicho eso, y aquí se pone interesante, y esto lo hablamos hace algunas semanas, al mismo tiempo, el hombre es responsable ante Dios de aceptar el testimonio que Él da acerca de la persona de Cristo. Y yo sé que es una tensión. La Biblia presenta ambas verdades. Dios da la fe, pero el hombre debe responder creyendo. Dios es soberano en la salvación, pero al mismo tiempo el hombre es responsable de creer. No me pida que le explique cómo funciona de manera perfecta esto, porque yo no lo puedo hacer y nadie lo puede hacer. Lo que le puedo decir es que la Biblia enseña las dos verdades. Dios es soberano y nosotros estamos llamados a creer, a responder, a creer en el testimonio. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios ha dispuesto que las personas crean a través de esta palabra. Repito algo que digo con frecuencia. Por eso es que en esta iglesia solo predicamos esta palabra. Esa es la razón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es lo que Pablo nos enseña en Romanos 10. Al escuchar la palabra de Dios, mire, aquí tenemos no sé cuántas personas. Todo el mundo está escuchando la misma palabra. Todo el mundo está escuchando el mismo mensaje. Hay solamente dos reacciones, solamente dos. O se cree o no se cree. No hay más, no hay otra opción. O se toma o se rechaza. La gran ofensa tiene lugar cuando, tras escuchar esta palabra, las personas deciden rechazar el testimonio. Ahí viene la gran ofensa. Esa es la gran ofensa, que es peor de lo que yo pensé. Yo he leído muchas veces este pasaje y yo sé que usted también. Llamar a Dios mentiroso. Pero ahora que me tocó predicar esto, pude ver la gravedad de llamar a Dios mentiroso y se los voy a mostrar. Dice Juan en nuestro pasaje: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. En esta semana, viendo esto, se me vinieron a la mente las experiencias de tres hombres en la Biblia: Ezequiel, Isaías y Juan. Los tres tienen
algo en común, y es que los tres tuvieron un acercamiento, un contacto con la gloria de Dios. Ezequiel tuvo la visión de la gloria de Dios y dice su profecía que él cayó rostro en tierra. Cuando el profeta Isaías tuvo la misma experiencia, o una experiencia similar más bien con el Señor a través de una visión, escuche lo que exclamó, dice: ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Luego el mismo apóstol Juan, el propio apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis, él describe en Apocalipsis una visión celestial. Y al inicio de la carta, que es una carta que va para 7 iglesias, al inicio de esta carta, en Apocalipsis 1:18, respecto a haber visto a Jesucristo, mire lo que Juan dice, dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y en esa misma visión celestial de Apocalipsis hay varias instancias en las cuales se presenta la alabanza que Dios recibe. Ojalá usted haya leído el libro de Apocalipsis. Si no lo ha leído, léalo. Pídale a Dios que le dé dirección, que le ayude a entender, y léalo. Hay muchas instancias en donde se presenta la alabanza celestial. Una de ellas la describe, o en una de ellas Juan describe a 4 seres vivientes. Dice que están alrededor del trono de Dios y afirma que esos seres vivientes, dice, día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego, en otra parte de la visión, Juan escribe: y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 7, los versos 11 y 12, Juan escribe estas palabras: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, uno oye eso y si usted trata de imaginarse esto, está Juan viendo una escena del cielo, el trono de Dios, el Cordero, también el Señor Jesucristo, ángeles, 24 ancianos, 4 seres vivientes. O sea, algo impresionante, y la alabanza es algo permanente. Ahora, uno considera todo esto y ahora volvamos al texto. ¿Llamar a Dios mentiroso? O sea, usted imagínese estar uno en esa escena celestial, todos los seres celestiales alabando a Dios, y de repente uno: cállense, Dios, tú eres mentiroso. Imagínese eso. Imagínese eso. Es lo que Juan dice: quien no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Esto es una gran ofensa. Qué vergüenza, imagínese usted, ir en contravía de la alabanza celestial, y en lugar de humillarnos delante de Dios, en lugar de humillarnos como se humillan los seres celestiales, pararnos y decir: eres un mentiroso. Es lo mismo. Llamar mentiroso al Todopoderoso. Ya lo dijimos, Dios ha testificado de su Hijo a través de toda la Escritura. Y no creerle es exactamente lo mismo que decirle: eres mentiroso. Es lo mismo. Ahora, hay algo todavía más terrible. Y la verdad, yo jamás había considerado esto que les voy a decir. Algo más terrible con respecto a la ofensa que representa la incredulidad. Piensa en esto. ¿Cuál es el distintivo principal de Satanás? ¿Cuál es?
La mentira. La mentira. Jesús, confrontando a los líderes religiosos judíos, les dice estas palabras: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, escuche, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hermano, escuche lo que yo le voy a decir. Y esto es terrible. Yo estuve casi que golpeado con esto que les voy a decir durante estos días. No creerle a Dios. No creerle a Dios es atribuirle al Dios Santo la principal característica de Satanás. Terrible. Yo me pregunto, ¿qué puede ser más terrible que eso? Atribuirle al Dios Santo la característica principal de Satanás, que es la mentira. Creo que cuando vemos esto, podemos entender por qué la incredulidad es tan grave, tan terriblemente grave. La incredulidad, si usted no lo sabía, la incredulidad que permanece es el único pecado que no tiene perdón. Lo voy a volver a decir. Dios perdona todo. Dios puede perdonar cualquier pecado, cualquiera, no importa lo que sea. Pero hay un pecado que no perdona y es la incredulidad que permanece hasta la muerte. La persona que muere en incredulidad ya no tiene esperanza. Ya no tiene esperanza. Esto nos lleva al tercer punto del mensaje, el resultado. El resultado de aceptar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Todas las señales que demuestran la naturaleza divina de Cristo, todo lo que ya hemos mencionado, todas las formas en que Dios a través de la historia ha testificado acerca de su Hijo, todo lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo confluye en este testimonio. Todos esos testimonios se vuelven uno solo y es este: Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea que Dios demuestra la naturaleza divina de Jesús para que podamos entender y creer que realmente nos da vida eterna. Porque si yo le digo a usted que yo le doy vida eterna a usted, usted va a decir: ¿y quién eres tú? Pero resulta que Jesús hizo muchas cosas que nadie más ha hecho. Muchas cosas. Todas esas manifestaciones de la divinidad de Jesús, al final del día son para que cuando el Señor nos dice: Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, podamos creerlo. Podamos creerlo. Tenemos razones para creerlo. Si creemos todo lo que la Biblia dice del Señor Jesús. Claro que tenemos razones. No es una fe ciega en ese sentido. El que caminó sobre el agua, el que levantó muertos, el que expulsó demonios, el que fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, subió al cielo y regresará. Bueno, cuando uno escucha todo ese panorama, uno puede decir: claro, no, sí. Él venció la muerte. Él venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre él y por eso él me puede dar vida eterna. Todo lo que Dios dice a través de la Escritura nos lleva a esta conclusión: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Algo interesante, note que dice Dios nos ha dado. Lo presenta como un hecho ya ocurrido. No dice Dios nos dará vida eterna. Dice Dios nos ha dado vida eterna. La provisión de Dios para tal efecto, ¿cuándo tuvo lugar? Bueno, en la cruz. La provisión tuvo lugar por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La vida eterna ya ha sido dada a toda persona que cree en Jesús o que creerá en Él. Ya ha sido dada.
Ahora, hablemos un poquito de lo que es esa vida eterna, un anticipo de esa vida. Lo recibimos aquí, lo recibimos en esta existencia. Si usted es un creyente, usted podrá dar fe de que usted experimenta de repente la paz de Dios, la dirección, el consuelo de Dios. Vamos creciendo en sabiduría, en discernimiento, en pureza. Vamos siendo conformados cada vez más según la imagen del Señor Jesucristo. Todo eso es parte de la vida eterna. Ahora, la plenitud de la vida no llega sino hasta que nos vayamos de aquí. Ahora, en ese momento, cuando nosotros nos vamos de este mundo, bueno, seremos perfectos, como Él es perfecto. Tendremos como nuestro destino final, usted ya lo sabe, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad muy especial. Dice la Biblia que es la ciudad que descenderá del cielo, ciudad donde no habrá templo. No habrá templo, porque su templo, dice, son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Es esa ciudad que no tiene necesidad de sol o de luna, porque la ilumina la gloria del Dios eterno. O sea que es una ciudad diferente. Y el Cordero, dice, es su lumbrera. En la vida eterna ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más lamento, no habrá más dolor. Dice Juan, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La vida eterna es nuestra promesa, segura, nuestra certeza, es la certeza del creyente. Y llegamos al último punto del mensaje, el punto 4, en donde el apóstol presenta la consecuencia de rechazar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La consecuencia de rechazar el testimonio. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creo que es bastante simple, realmente. Creo que no hay que pensar mucho para entender lo que el verso dice. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan afirma la exclusividad de Cristo en la salvación. ¿Es blanco o es negro? Con Cristo hay vida, sin Cristo no. No hay más. El libro de Hechos lo dice de la siguiente manera, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea que así como tener la vida implica las bendiciones que mencionamos en el punto 3, en el punto anterior, no tener vida es sinónimo de muerte eterna. Eso es no tener vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, aparte de Cristo, el hombre está destinado a pagar el precio de su pecado. ¿Y cuál es ese precio? La paga del pecado es la muerte eterna del alma. Eso es la paga del pecado. No tener la vida implica beber la copa de la ira de Dios. El propio Juan lo dice en su evangelio. Mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muy parecido a lo que dice en la carta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay dos cosas interesantes. Primero, fíjese que Juan relaciona el creer con obedecer. ¿Se da cuenta? El que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, no dice el que no cree, el que no obedece al Hijo no verá la vida. O sea, que creer implica obedecer. Y esto lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Cualquiera dice yo creo. Y la Biblia dice hasta los demonios creen. O sea, que el creer implica obediencia. El creer implica someternos al señorío de Cristo. Eso es creer. Quien obedece a Cristo tiene la vida, quien no obedece a Cristo no tiene la vida. ¿Y qué dice él? Y la ira de Dios permanece sobre él. Esa palabra permanece es importante, porque da la idea de algo que es continuo, que se queda. La ira de Dios se queda permanentemente sobre esa persona. O sea que, así como para el creyente las glorias de la vida futura son eternas, son para siempre, el castigo, y esto es importante decirlo y entenderlo,
el castigo para el que rechaza a Cristo también es eterno. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y sus asociados en el Nuevo Testamento, todos han testificado acerca del Señor Jesús y los testimonios de todos ellos se complementan para llevarnos a una conclusión muy importante. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre, es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. ¿Cuáles son las razones que tenemos? Punto número 1, Dios no puede mentir. Mi razón y su razón para creer lo que Dios dice es que Dios no puede mentir. Vimos que rechazar a Cristo en el punto 2 es llamar a Dios mentiroso y esto constituye una ofensa enorme. Consideramos el maravilloso resultado de aceptar el testimonio de Dios, que es la vida eterna en el punto 3. Y en el punto 4 comprendimos la consecuencia de rechazar dicho testimonio, que es la muerte eterna. ¿Qué dice la Biblia? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Reciba, alguien que nos esté viendo ahora en vivo, que nos vaya a ver en algún momento, reciba el testimonio que Dios ha dado acerca del Señor Jesucristo. Créale a Dios, creámosle a Dios. Y quien así lo hace obtiene el perdón de sus pecados y la vida eterna. Oremos. Padre, damos las gracias a ti por tu palabra. Damos gracias porque tú has testificado tantas veces, Señor, tantas veces a través de los tiempos. Has testificado en favor de la divinidad del Señor Jesús. Y aún así, muchos lo rechazaron cuando vino. Muchos lo han rechazado a través de la historia y muchos lo siguen rechazando hoy. Señor, oramos que tú traigas fe a las personas. Oramos que traigas humildad de corazón y que las personas puedan entender y reconocer que el testimonio que tú das es digno de crédito. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. No hay nada escrito en tu palabra que no sea verdad y que no se vaya a cumplir exactamente como tú lo has determinado. Señor, trae temor de Dios a los corazones, trae convicción de pecado a las personas, permite que las personas vengan a ti y te reconozcan como el único y verdadero Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.